Y está escribiendo sobre este tema, Felipe, el pastor Sade, que es el influyente, el jefe del despacho presidencial, sobre el tema de Perú. La soberanía no se mendiga, escribe Sade, nos vemos en Leticia. Este tono de la soberanía no se mendiga es de la misma es que lo que se anticipa, cosecha. Es que no tiene sentido esa pelea con el Perú. Fíjese que el que debería de verdad ser canciller sí es el ministro Benedetti. Es que de verdad debería ser el canciller porque pues ha estudiado el tema y fíjese que no tuvo ni una sola cosa destemplada contra el gobierno del Perú. Pero pues esto apunta de unos funcionarios Felipe, que disparan y disparan y disparan, ¿no? Usted, Felipe, vivió en Perú. Conoce muchos años. Conoce bien la Cancillería peruana. Sí. Quiero decirle, nosotros no tenemos la Cancillería del nivel de la peruana. Es una de las cancillerías más importantes, de las más serias, de las más juiciosas, más respetadas. No, pero era. El gobierno del Perú ha entrado en un proceso de degradación desde hace años. No era. Los cancilleres siguen siendo gente como el que acabamos de entrevistar, como el doctor González Olaechea. Pero los cancilleres peruanos son de alto nivel. Correcto. La diferencia es que en Perú, y yo tuve la oportunidad de trabajar con el ex canciller García Belaúnde, que falleció hace unas pocas semanas, que fue conocedor del derecho internacional y con un conocimiento sobre Latinoamérica muy profundo, es que allá se privilegió la carrera diplomática al interior de la Cancillería. Por eso es muy respetada y está blindada de los vaivenes políticos, de la inestabilidad que caracteriza al Perú, porque eso también hay que reconocerlo. Héctor, solamente entonces allá hay una línea muy clara de carrera diplomática. En la Cancillería, Felipe, muy a diferencia de la Cancillería colombiana, nombran solamente funcionarios de carrera diplomática. Si usted hace la lista de los cancilleres de los últimos, desde el primer gobierno de Fujimori, pues, por irnos recientemente, pues al año 92, los cancilleres peruanos son de carrera, han sido embajadores en Washington, en París, no. Y son muy conscientes además de que en diplomacia cada palabra cuenta, cada palabra se vuelve prueba en un potencial litigio. Y por eso mi recomendación, mi súplica con el gobierno actual es que sean conscientes de la relevancia que tiene cada declaración, y por eso hay que alejar de las redes sociales, de los micrófonos, del desconocimiento que tienen muchos funcionarios estos temas diplomáticos, y hay que llevarlos a las comisiones fronterizas. Existe la Comisión Binacional con Perú, hay que activarla, hay que sentar a las personas de la Armada, Néstor, que tienen todo ese conocimiento. Por favor, no seamos más ligeros con las declaraciones. Luis Ernesto, lo que anticipan es que mañana el presidente Gustavo Petro dará un discurso muy fuerte en Leticia sobre el tema. Pues claro que esto va Leticia tiende a escalarse. Claro que va Leticia a hablar sobre el tema. Señor Luis Ernesto. Pero es duro. Queridos colegas, Ligero Perú sacando una ley de manera unilateral que pone en riesgo a Leticia de quedarse sin acceso al puerto. Es que quiero que pongamos la conversación donde es. Eso no es cierto. Claro, pero esa equivocación requiere, entonces nos quedamos mirando. No, es una equivocación lo que usted está diciendo. Quedarse sin río no es producto de una ley, es producto del cauce del río y del cambio brazo. de la naturaleza. Estamos eso lo sabemos, María Consuelo. Por eso, pero entonces que nos quedamos mirando. Correcto, Leticia se queda sin acceso al río. Permíteme, entonces Leticia se queda sin acceso al río y los colombianos nos quedamos mirando y exaltando la Cancillería peruana. Perdón, se la pongo diferente. Aquí lo que tenemos que hacer no es un lío diplomático. No es culpa del Perú, es que no es un lío diplomático. Luis Ernesto, por eso hay que sentarse a hablar con ellos. Me deja hacerle, Luis Ernesto, una pregunta. Usted tiene razón. Leticia tiene el riesgo, pero no tiene nada que ver con la isla de Santa Rosa. Hay un riesgo de que Leticia se quede sin salida al puerto, de acuerdo. ¿Y usted cree que declarándole la guerra a Perú, le declaramos la guerra a Perú, se arregla algo del problema de Leticia? ¿Usted cree que Leticia tiene acceso al puerto por cuenta de que Colombia ejerza soberanía sobre esa isla de Santa Rosa? Entonces, o por la vía diplomática, o por una renegociación del tratado, Colombia o con un dragado, garantiza el acceso, Leticia garantiza el acceso al puerto sobre el río Amazonas. ¿Si Colombia ejerce soberanía en la isla de Santa Rosa?
pues si es necesario, hay que hacerlo. Lo que no puede pasar, Néstor, con todo respeto, es que Leticia quede absolutamente aislada del puerto. Es que si ustedes están hablando de Santa Rosa como si fuera pues la gran urbe. No, Santa Rosa es un caserío que no tiene sino un par de casuchas, ahí hay un puestico de policía. Donde hay una ciudad es en nuestro lado. Los colombianos sí tenemos ciudad ya. Tenemos miles de colombianos que tenemos que proteger. Si nosotros le quitamos la soberanía a Perú, no se arreglan. No le estamos quitando la soberanía al Perú. Estamos exigiendo que nuestro país tenga acceso al río. Estamos garantizando, Néstor, que los habitantes de Leticia, miles de personas que viven del comercio entre Brasil, Perú y todo ese cauce del río Amazonas no queden desconectados. Lo que estamos haciendo es proteger nuestra soberanía. Yo no entiendo Perú qué puede hacer para que Colombia recupere el acceso al río de Leticia. Que son dos cosas distintas. Eso es lo que yo no entiendo. Pero aquí lo que no puede pasar es que por hacerle oposición al gobierno, pues le hagamos concesiones al Perú. Pero tampoco puede pasar que por cuenta del petrismo nos vamos a embarcar en una reclamación. Porque no nos gusta que la gente nuestro hoy es el presidente Petro. Héctor, es que esa postura, las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Ya la semana pasada, le pido un favor, Héctor. Estamos hablando de un tema diplomático y técnico. Pasamos por este capítulo. Ni de oposición ni de favorecimiento al gobierno. Esto no tiene motivaciones político-electorales. A ver, aquí hay un diferendo entre dos países y un tema natural. No, lo que pasa es que yo lo que creo es que Colombia sí tiene un reclamo razonable. Y los colombianos tenemos que ponernos de parte de ese reclamo razonable, porque lo que es cierto es que ha pasado todo lo que describió el profesor Duque, que es el movimiento del río, la creación de nuevas islas, etcétera, y eso no está resuelto en unos tratados que se suscribieron hace 100 años cuando eso no había pasado, y por lo tanto pues hay un litigio, digámoslo así, en relación con los linderos, porque los vecinos tienen que volverse a sentar para decir, bueno, nosotros pasamos una línea o determinamos las condiciones de esta frontera en estas circunstancias y con unas condiciones distintas a las que tenemos hoy. Ahora, ¿cómo lo tenemos que hacer? Pues eso hay que hacerlo. Entonces, reconocerle al Perú que tiene una soberanía indiscutible en esa zona, etcétera, sí me parece francamente una concesión absolutamente pero no creo que nadie lo ha hecho. Nadie lo ha hecho. No he oído nadie que haya dicho semejante cosa. Nadie lo ha hecho. Dijimos, cuidemos las palabras. Claro que se han dicho que Santa Rosa es indiscutiblemente peruana y no sé qué, cuando eso no es cierto. Ejerce Perú soberanía. El Estado que ejerce en Perú en Santa Rosa es el peruano, no es el colombiano. Sí, pero aquí yo no he oído a nadie, Néstor. Señor Andrés. A ver, con mucho respeto, yo no he oído aquí a nadie diciendo que hay que reconocerle la soberanía total al Perú, ni ninguna de las cosas que le acabo de oír a Héctor. He oído a un profesor experto en el tema, con conocimiento directo del tema, contarnos cuál es la realidad de la vida y de la presencia peruana en Santa Rosa. He oído al ministro del Interior, Armando Benedetti, que me dejó preocupado porque claramente el hecho de que él, con ese tono, y el señor Saade, a quien yo insisto en no decirle pastor, estén alborotando este tema, me da la impresión que yo creo, y para esto no es cuestión de antipetrismo ni nada, es cuestión de ver los hechos, de que están alborotando esto con algún propósito probablemente político, no sé cuál sea. Yo también creo que es importante defender los intereses de Colombia, yo creo que también es importante defender los intereses de los habitantes de Leticia, pero hay que hacerlo de manera efectiva, de manera eficaz, buscando una solución real al problema, no alborotando un reclamo con quién sabe qué propósito. E insisto, aquí yo no he oído a nadie, no sé de dónde sale la tesis de que estamos diciendo que simplemente Colombia abandone a Leticia y le deje eso a Perú. Me parece que el presidente Aurelio, me parece que logra, Felipe, un punto, y es alborotar este nacionalismo. Si se trata de defender la soberanía nacional, todos, y entonces se alborotan los patriotismos por cuenta de... Eso es patrioterismo. Eso se hace por los conductos diplomáticos, con contacto, con cuidado. Eso no se puede hacer a través de Twitter, eso no y con me da conocimiento. Pena. A ver, la última, Aurelio, señor 829. Sí, Néstor, pues es evidente, como lo explicó el profesor Duque, que hay un problema de una frontera móvil.
que está perjudicando en su devolución a cosas tan graves como el acceso al río de Leticia. Es un hecho grave y el país tiene que entrar a resolverlo. Pero yo creo que el tono aquí es definitivo. Es decir, hay un problema, ¿cómo lo resolvemos? Yo invoco a que el presidente Petro, que tanto habla de Bolívar, la Gran Colombia, etcétera, pues lo tratemos como la Gran Colombia. Tratemos de resolver este problema por la vía de dos pueblos y de dos países hermanos. Lejos está, por ejemplo, y yo sí creo que se equivoca el ministro Benedetti cuando dice, y si no esto se pone feo. Yo creo que esos no son los términos adecuados y bien distantes incluso de los términos que utilizó el ex canciller González Olaechea para referirse al punto. Hay un problema y hay que resolverlo. ¿Cómo? Como hermanos, como la Gran Colombia, actualizando los tratados, el protocolo de Río de 1934 y poniéndolo al día y previendo los efectos negativos que pueda producirse para Colombia, que pareciera no ser para Perú, porque la corriente del río hacia el lado sur pareciera que no genera los problemas que me impresiona de sedimentación y de solidificación que hay para Colombia. A mí lo que me impresiona es el contraste con lo que hace el gobierno con Venezuela, porque con Venezuela sí el gobierno de Gustavo Petro intenta borrar la frontera, crear esa zona económica binacional y decir pues que norte de Santander y Táchira y demás es una gran cosa, pero por el contrario, cuando usted ve con Perú lo que tratan es de hacer todo lo contrario, de limitar bien y el mapita, y ahí sí no somos un gran todo, y ahí sí esto es suyo y esto es mío y así nos comportamos, pero es el mismo gobierno. Puesto en modo sugerencia, Paola, esto puede ser la posibilidad de crear también con Perú eso que llamaron para Venezuela una zona binacional. 8:30 en Mañanas Blue.